Radio en el día de hoy. Hoy sábado 15 de septiembre, llegamos a la quincena, 15 de septiembre del año 2018, esto es En Contacto, el programa de los sábados. Recuerda que estamos todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. David Quevedo te da la bienvenida, bienvenidos a todos. Estamos saliendo a través de la 100.9 FM, vía señal abierta, la señal aquí del barrio. Estamos saliendo a través de www.maya10.com y también a través del Facebook. Le damos la bienvenida, hola a todo el mundo. Y estoy acompañado, esta vez tenemos al profesor Martín Aizikovic y no lo tenemos vía contacto ni telefónico, ni por Facebook, ni nada de eso. Lo tenemos aquí en la cabina en vivo. Profesor, muy buenos días, bienvenido a En Contacto. Hola David, buenos días. A vos, a la audiencia. Bueno, espero que sea un día lindo de descanso, de fin de semana. Así que bueno, contento de poder compartir acá. Hacía un par de meses largos que no había podido venir hasta este momento. Pero bueno, siempre en contacto para poder continuar con nuestros temas sabáticos, digamos. Perfecto. Muy bien, gracias por estar acá. Bien, a toda la gente la recordamos desde ya, así fresquito y de arranque, de que se pueden contactar con nosotros. A los que nos escuchan, bueno, nos están escuchando en vivo ahorita, recuerden que nos pueden llamar al número de WhatsApp, comunicarse, mandar mensaje de audio, mandar mensaje de voz, comentarnos qué les parece el programa, sus críticas, sus comentarios, algún aporte que quieran dar, con toda confianza pueden mandarlo al 15 40 49 48 49, y también a través del Facebook manden igual sus mensajes como quieran, de audio o escritos de texto. Búsquenos como En Contacto Baires. Y bueno, coméntenos qué les parece y todo lo demás que ya acabamos de expresar. Profesor, así chiquitito le voy a hacer una pregunta. Vamos a tratar hoy el capítulo 19 de Apocalipsis, pero ya en un ratito ya le vamos recordando a la gente. Lo que quiero preguntarle es respecto al denominado Año Nuevo Judío, así rapidito, y me parece interesante y que lo pueda explicar un chiquitito. ¿Es posible? Sí, no hay problema. Bueno, el calendario judío, el calendario hebreo, es un calendario distinto al calendario denominado gregoriano, ¿no? Que es el que comúnmente en todo el mundo se está llevando adelante. El calendario hebreo tiene meses que son lunares, o sea, meses de 29 días. Cada 19 años encontramos 7 años bisiestos, para completar justamente, de alguna manera, los días recurrentes en cada año, como también en el calendario solar hay años bisiestos. Por lo cual no es común, digamos, que el año nuevo, que más o menos se inicia entre septiembre y octubre, sea siempre es el momento, justo un día, ¿no?, en el cual se inicia. Entonces depende del cambio de luna, de la luna nueva. En hebreo, año nuevo se denomina Rosh Hashanah. Rosh en hebreo es cabeza y Hashanah de año, o sea, la cabeza del año, el inicio de todo el año. Inicio que también podemos verlo desde el Pesaj, o sea, la Pascua, aproximadamente en abril también, ¿no? Donde tenemos nosotros dos calendarios, un calendario religioso y un calendario civil. Lo interesante de Rosh Hashanah es que no solo es año nuevo en el sentido de cambio de fecha, o que estamos en 5779, ¿no? Por el calendario hebreo no tiene un corte como el calendario occidental, que lo hace a través de Jesucristo, ¿no? Sino que en realidad es una fecha que no es para el descontrol, por así decirlo, sino más que nada una fecha que te conecta con tus raíces, ¿no? Raíces que están ensambladas en lo que el cristianismo denomina Antiguo Testamento, lo que el judaísmo denomina Tanaj, y que están en la Torá, o sea, en la ley. Ahora, una vez que se inicia el año nuevo, el Rosh Hashanah, pasan 10 días, que acá viene la relevancia, pasan 10 días hasta que son denominados en hebreo Aseret Yemei Teshuvah, o sea, 10 días para hacer Teshuvah, o sea, arrepentimiento. Cuando se cumplen los 10 días, que será martes próximo a la noche y todo el miércoles que viene, es justamente el denominado Yom Kippur, o sea, el día del perdón. La palabra Kippur, que viene de la palabra Kiper en hebreo, tiene que ver con la idea de cubrir, pero no cubrir con el sentido de tapar, sino cubrir con el sentido de proteger.
Por lo cual el Yom Kippur, el día del perdón, es un día de expiación para poder eliminar, digamos, de la vida todo aquello que contamina, todo aquello que está mal. Sin embargo, en lo que era el concepto, lo que se denomina el concepto halágico, o sea, el concepto de la ley judía, en la antigüedad, cuando existía primero el templo del desierto con Moisés, luego el templo de Salomón, luego el templo denominado templo de Zorobabel, luego el templo de Herodes, donde según la tradición estuvo Jesucristo también ahí. Durante todo el año las personas tenían que transmitir simbólicamente sus errores, ¿no? En el concepto judío de pecado, el error, y entonces se contaminaba simbólicamente el santuario, el templo, de tal manera que tenía que haber un día en el cual toda esa contaminación se eliminara. Bueno, y era un día no de fiesta, sino un día de ayuno, un día de introspección, en el cual las personas asistían al templo, ¿sí?, desprovistas de toda vestimenta lujosa. Es más, no podían utilizar nada que fuera de cuero. Actualmente se mantiene esa tradición, justamente para dar una idea de humildad. Ahora, si durante todo el año no hubo, digamos, una relación con el templo, era imposible obtener el perdón en este sentido, ¿no? Porque no habías trasladado tus errores al interior del templo. Y esto se hacía mediante un sistema de sacrificios que en algún momento hemos explicado, que era lo común, lo típico, digamos, lamentablemente en la antigüedad por el tema de la muerte de animales, ¿no? Pero bueno, era la situación que se requería, y entonces la persona, al finalizar el día, cuando el sumo sacerdote salía con todas sus vestiduras sacerdotales, que en total eran un conjunto de 8 vestiduras, daba el perdón, daba la expiación, otorgaba no él mismo el perdón, sino que manifestaba justamente que Dios había perdonado a su pueblo, y ahí se completaba el Kippur, y había luego que cortar el ayuno con una comida especial para cerrar con eso. Ahora, luego 5 días posterior viene la fiesta de las cabañas, la fiesta de Sukkot, que en su momento vamos a comentar, la fiesta de Simchat Torah, que es la fiesta de la ley de la Torah, donde se termina y reinicia la lectura de la Torah durante un año más, y bueno, después ya no hay conmemoraciones significativas, digamos, halágicas de la Torah, hasta Hanukkah, que es una fiesta posterior en la época del siglo VI incorporada, ¿no? Pero bueno, el Rosh Hashanah tiene que ver con esto, es la cabeza del año, y en el templo es muy interesante, bueno, lo hemos comentado también acá analizando nosotros el Apocalipsis, se utilizaban trompetas para anunciar la llegada del año nuevo. Esas trompetas, a diferencia de las trompetas anuales, que eran trompetas de plata con boquilla de oro, largas, ¿no?, que tocaban los levitas, las trompetas eran todas de oro, o sea, para marcar la diferencia, ¿no?, del día. Y se invitaba entonces a la gente a participar de esto. La gente, por supuesto, comía en sus casas, alimentos permitidos, halágicos, digamos, kosher, y la reunión era familiar. Todo esto sigue existiendo, tanto en el Estado de Israel como en más de los 5 millones de judíos del mundo, ¿no? En la diáspora, en el Galut, como se dice, fuera de Israel, son 2 días de celebración. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando los calendarios no estaban tan bien organizados, fuera de Israel, fuera de Jerusalén, no se sabía por ahí justo el día que caía. Por las dudas, digamos, se conmemoraban 2 días. En Israel es un día, en la diáspora son 2 días. Así que bueno, a partir de eso comienza todo un nuevo ciclo, digamos, halágico de estudio, de oración, de buenas obras, para continuar con una vida, digamos, rumbo al paraíso, como es la concepción del judaísmo. Paraíso que también, como hemos visto, según la rama judaica, la era mesiánica varía. Pero bueno, eso es otro tema. El tema es que Rosh Hashanah tiene que ver con esto de no el cambio de año en sí mismo, como en el occidente estamos acostumbrados a ver las fiestas por sí mismas, sino que tiene un condimento espiritual o religioso muy importante. Claro, esto es lo que me pareció interesante porque justamente usted ya lo mencionó. Nosotros estamos acostumbrados a recibir el año nuevo, nos preparamos el último día de diciembre para recibir el otro año el 1 de enero, ya del año que viene, ¿no? Entonces me pareció un poquito extraño y eso me dio curiosidad
justamente lo que explicó de que no se celebra una fecha así estática como lo acabo de mencionar, el 1 de enero, por ejemplo. Exacto, sí. Y entonces me llamó bastante la atención. Así. Sí, esto es típico, ¿no?, de Oriente, donde las cosas por ahí, a diferencia de Occidente, no son tan marcadas de forma matemática, sino que hay cierto espacio elástico, por así decirlo, en el cual la gente, más que ir a la conmemoración puntual, va al significado de la cosa, ¿no? Y esto se ve en todo lo que es el pensamiento oriental, las religiones orientales, las espiritualidades orientales, a diferencia de Occidente, donde resulta que todo parece que tiene que cuadrar perfectamente bien. Por ejemplo, cito el caso de la filosofía. La filosofía en Oriente no es la misma filosofía que en Occidente. Los padres de la Iglesia o los primeros grandes pensadores cristianos, por ejemplo, en Oriente eran muy distintos que en Occidente. Ni mejores ni peores. Hablamos de que los orientales iban por la mística y los occidentales por ahí trabajaban más el concepto racional de la cosa para poder entenderlo desde una herencia griega o, sí, básicamente griega, y lo que nosotros denominamos posteriormente occidental. Qué interesante. Bueno, vamos a pasar en un ratito ya a hablar acerca del libro de Apocalipsis. Sí, sí. De todas maneras, a la gente que quiera hacer alguna pregunta, sea de Apocalipsis o sea de cualquier otro tema, no hay ningún problema. Aprovechen que aquí está el profesor con nosotros, dispuesto a responder justamente a las preguntas. Ya saben, a través del WhatsApp y a través del Facebook que le acabamos de dar, pueden hacer sus contactos. Bien, profesor, muchas gracias por esa respuesta. Vamos de a poquito aprendiendo, cuestión de repasar nuevamente. Ya saben que pueden ver el vídeo nuevamente a través del Facebook. Búsquenos como En Contacto Baires. Profesor, vamos a entrar a hablar, para ir avanzando y aprovechando el tiempo, respecto al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Estuvimos tratando el capítulo 18, bastante interesante. Todos estos temas reflexionábamos la semana pasada justamente en el sistema del que hablábamos, ¿no? Hablaba de la Gran Babilonia, la madre de las rameras, ¿no? De todas las abominaciones de la tierra, ¿no? De, bueno, un sistema de mucha maldad. Sí. Y reflexionábamos en que, bueno, el asunto era en evitar, que estaba en evitar justamente todo esto en nuestras vidas, para empezar, ¿no? Sí. Y básicamente es un tema complicado, por eso siempre creo que, bueno, vos también lo remarcás cada sábado, tiene que ver con esto de cómo nosotros enfocamos la lectura sobre la Biblia desde un punto de vista abierto, ¿no? Amplio. No digo liberal, porque existe una teología también dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, dentro del islam y de otros cultos que se denomina teología liberal. En ese sentido, la teología liberal no es la que nosotros aplicamos. La teología liberal tiene algunas diferencias y en muchos casos deja hasta de lado el texto en el sentido que nosotros queremos todavía mantener su impronta, que es un sentido netamente religioso, espiritual, dentro de lo posible, por supuesto, y lo que podemos realizar nosotros. Y hay otros tipos de teología que directamente utilizamos el término de dessacralizar, o sea, significa, bueno, todo esto lo vacío de contenido espiritual religioso y le doy un contenido netamente humano. Bueno, no es la intención nuestra, por eso trabajamos desde una amplitud en este sentido que vos marcabas. O sea, si hablamos de un sistema, estamos haciendo o dando una idea amplia de la cosa y no refiriéndonos, como hicimos el sábado pasado y lo explicamos, ¿te acordás que vos comentaste esto? Que existe por ahí grupos que apuntan a una iglesia determinada, a un grupo determinado, a una comunidad determinada, y con eso en realidad, en vez de juntar, se desparrama. Nosotros no vamos por esa línea teológica. En realidad es posible dar una interpretación más amplia, como la que estamos dando, de que esta Babilonia, heredera de todos varios sistemas anteriores, está representando justamente, por ejemplo, el tiempo que uno vive, ¿no? En su momento los cristianos vieron en el Imperio Romano Babilonia.
¿Y por qué Babilonia? Bueno, porque fue Babilonia la que terminó, por así decirlo, con uno de los templos y llevó, según Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2, llevó todo lo que había en ese templo, que era el templo de Salomón, a la tierra de Babilonia. ¿Por qué Babilonia y no Asiria? También lo habíamos explicado. Muchos historiadores están trabajando ahora, mismo en un congreso que estuve en Córdoba, estuve charlando con un historiador chileno, creo que lo comenté, que volveré a ver ahora cuando viaje a Chile en octubre, si Dios quiere, para otro congreso, y estuvimos hablando de este tema porque a él le interesaba mucho la cuestión de Asiria en las profecías bíblicas. Siendo un historiador, digamos, laico, nada comprometido con ninguna fe, sin embargo, a él le interesa esta cosa de por qué se hace referencia a Asiria y también a Babilonia. La teoría de él era que Babilonia toma de Asiria muchas cosas en el sentido, digamos, imperial, en el sentido político y económico, y luego entonces aparece en la Biblia bajo esa denominación o bajo esa tónica. Es posible interpretarlo así, pero también acá no aparece Asiria, la madre de las rameras, sino Babilonia. Y es Babilonia justamente por el nombre que se le da también, ya que Babel se refiere a la confusión. Y cuadra justo, ¿no?, el tema de la confusión. Capítulos 17 y 18 han sido interesantes, no hemos tampoco ahondado mucho más dado el tiempo, y dado que queremos hacer un mensaje dentro de todo lo más elástico posible para que la gente no se confunda con muchos términos, ¿no? Pero si hay preguntas pueden hacerlas y se ahonda en la explicación, no hay ningún problema. Ahora, la cuestión es, entonces, que este sistema que se denuncia en su momento, en el siglo I, en el siglo II, que se va a denunciar siempre, si vamos al siglo XVIII, se denuncia un sistema perverso, en el siglo XIX también, que se inició con la revolución industrial, cuando los campesinos se transforman en obreros, van a ciudades industriales, por ejemplo, Manchester, Liverpool y otras en Inglaterra, luego va a pasar en Estados Unidos, ¿y qué ocurre? Bueno, se hacinan, les pagan mal, hay enfermedades, hay epidemias, la pasan mal, y trabajan para una persona que nunca van a conocer en su vida, que se lleva toda la ganancia y los recursos que ellos diariamente hacen trabajando 12, 14 y hasta 16 horas en su momento. Ese sistema fue perverso. De alguna manera hay toda una correlación en espiral, que fue lo que yo hablaba del libro de Daniel también, esta profecía en espiral que tiene que ver con los alcances que se van dando desde dada la profecía, o sea, hablamos de profecía en cuanto a el análisis del momento, no la evidencia, que es otra cosa, sino cómo interpretó el mundo y a dónde va el mundo. En ese sentido, entonces, hablamos de que hay distintos tipos de sistema a lo largo del tiempo que van complicando la situación. Si vos analizás, por ejemplo, como hacemos con los chicos, ¿no?, con las chicas en el colegio, muchas veces, que un tema que a mí me interesa mucho, que es la ciencia ficción. Y si vos ves películas de ciencia ficción desde aquella producida Metrópolis en la década del 20 en adelante, vas a ver que las películas de ciencia ficción son denuncias claras de la situación que se fue viviendo en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial y hasta la actualidad. Todos los autores de ciencia ficción, ¿qué hacen? Una lectura del tiempo, y a través de ver, digamos, a través del cine, las novelas que son llevadas al cine, interpretan cómo podría ser el futuro. Y generalmente es un caos, es destrucción, es desigualdad social, desigualdad económica, la lucha y la resistencia por obtener una mejora en la vida. Bueno, eso también forma parte de esto. Podés ver tranquilamente o leer la novela Matrix, que es la base, digamos, de la película, y lo vas a ver, qué es la Matrix, qué no es la Matrix y dónde está uno metido. Como también, por ejemplo, películas que tienen que ver con este tipo de cosas. Si uno mira, que siempre lo citamos, ¿no?, Yo Robot, ese tipo de películas que uno dice, pero son películas de ciencia ficción. Sin embargo, esas películas son también denunciantes de las cosas. Mismo ayer estaban dando la película Elysium, ¿no?, donde se ve la Tierra, cómo puede quedar en tanto tiempo más adelante, y un satélite artificial denominado Elysium, ¿no?, justamente aquello deseable, como los campos elíseos, ¿no?, que vienen de la antigüedad clásica, y donde la gente vivía bien y no la pasaba para nada mal, al contrario, hasta no había enfermedades. ¿Y cómo se llegó a eso? Bueno,
Ahí se llega a partir de sistemas que van destruyendo la moralidad o que van destruyendo la igualdad propia de los seres humanos. Bueno, la Biblia trabaja esto desde otro punto de vista, por supuesto, con toda una raigambre espiritual religiosa que viene de miles de años, pero que nos está planteando esto. O sea, un sistema que para los cristianos del primer siglo iba a caer, seguramente. Era un sistema que iba a caer. Y bueno, en el capítulo 19 vemos esa caída, que se anunció con 3 ayes, ¿no? En el capítulo 18, versículo 16. Hay la gran ciudad. Luego repiten en el versículo 19 del capítulo 18. Hay de la gran ciudad, ¿no? Y primero en el versículo 10, hay la gran ciudad. O sea, estos 3 ayes repetidos, justamente por el número 3 y el tema del hay, están reclamando justamente que va a haber una condena. Todo esto tengan en cuenta siempre el capítulo 3, finalización del capítulo 3 con la séptima iglesia, el séptimo sello, la séptima trompeta, recordás que estuvimos hablando de esto, claro. Y que todo eso coincide con el fin de los tiempos en sí mismo, y el fin de los tiempos en sí mismo en realidad podríamos aplicar que es el fin de un sistema y el cambio de ese sistema por otro, que para los primeros cristianos iba a ser un sistema nuevo, que era el reino al cual ellos ya a través del bautismo se sentían incorporados, ¿no? Y que pensaban ya por la lectura bíblica que se había iniciado en el capítulo 12 de Génesis con la promesa a Abraham. A partir de ahí entonces toman ellos esa historia sagrada y la unifican en sus vidas a partir del bautismo, o sea, el ingreso al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bueno, y de ahí se inicia todo un proceso teológico, ¿no? Bien, a la gente, aprovecho rapidito, a la gente que quiera hacer sus preguntas, adelante, manden sus mensajes vía Facebook, en Contacto Baires, vía número de WhatsApp, aquí te lo doy, 15 40 49 48 49. Entonces, profesor, hablando de todo esto, queda claro entonces de que es un sistema, lo que refiere, porque también estábamos aclarando de que no se trataba de una iglesia, no se trataba de un país. Usted bien mencionaba los sistemas y las formas de gobierno que hubieron antes en Europa, por ejemplo. A mí me venía a la mente también el tema de Rusia, en el tiempo de los zares y cómo viene después la revolución y todo, y justamente por causa del, no sé, atropello, vamos a llamarle, pero también hay que ver que fueron en otros tiempos, se pensaba de otra manera y se vivía de otra forma, ¿no? Exacto, sí. Entonces, bueno, todo esto nos tiene que llevar siempre a reflexionar, y así es como terminamos este capítulo 18 el día sábado. Exacto, sí. Esto de la reflexión es importante porque la reflexión forma parte de la profecía, o sea, la capacidad de entender lo que pasaba en ese momento para el pueblo considerado pueblo de Dios es importante para después entender a qué aspiraban ellos en la historia. O sea, veían la situación, bueno, ¿qué es lo que va a venir? Y bueno, una lectura sana de la situación me permite entonces entender lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. Por eso hacía el paralelismo con la ciencia ficción, donde muchas veces la lucha es contra un sistema, se resiste al sistema y se produce un cambio. Bueno, puede ser positivo o el cambio puede ser negativo, ¿no? Hay películas donde la mayoría, generalmente el cambio es positivo. El otro día estaba mirando el Vengador del Futuro, una película también de ciencia ficción muy interesante, para analizar desde el punto de vista de lo sistémico, o sea, de cómo el sistema puede confundirte la vida y de cómo vos podés ingresar al sistema sin saberlo. Y cuando querés salir, ahí se te complica la existencia. Las películas terminan bien. Bueno, en la historia humana, claro, no sabemos, digamos, sí sabemos, pero no sabemos cada alzamiento popular, cada alzamiento de resistencia, cada cambio político y económico, finalmente no se sabe puntualmente a qué va, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, es complejo porque se da un paso y no se puede saber plenamente el resultado, dado que los seres humanos no son, digamos, robots que van a trabajar siempre o van a pensar siempre de la misma manera o de la manera que le incorporaron tipo un chip, ¿no? Claro. Justamente
la obra de Oesterheld, un gran escritor argentino, El Eternauta, ¿no? En la primera temporada del Eternauta, del año 57 al 59, Juan Salvo y todos los que resisten acá en la Argentina la invasión de los ellos, justamente los ellos, que nunca se conoce quiénes son, ni sus caras, pero invaden la Argentina, plena Guerra Fría en ese momento. Bueno, ¿qué ocurre? Se resisten y tienen que luchar contra hombres robots. Y esos hombres robots son los que tienen incorporado un chip, digamos, en sus nucas, y hacen lo que les manda ese sistema, siendo que son de carne y hueso. Bueno, esto después lo vemos, como he comentado en el tema de Matrix, pero también lo vemos, salvando la distancia, en los escritos religiosos, donde siempre hay una angustia por el futuro, pero se promete, bueno, una realidad distinta, donde el hombre tiene que formar parte. O sea, no es que, bueno, las cosas van a cambiar y me quedo sentado. No, tiene que haber una participación humana. Los profetas denunciaban, anunciaban, reclamaban, aclaraban, ¿no? Y jugaban su vida a veces en ese cargo profético que tenían, para redimir, salvar o abrir los ojos, ¿no?, del pueblo en ese momento. Por supuesto. Bien, profesor, vamos a entrar a una pausa. Nos toca la publicidad. Y a todos los amigos les recordamos, bueno, únanse a nosotros, manden sus comentarios, sus preguntas. Ya saben que aquí estamos para servirles, ¿no? Estamos dispuestos, aquí está el profesor para responder todas las preguntas. No se muevan, rapidito. Viene la pausa y luego continuamos con más. Recuerda que estamos tocando el tema del libro de Apocalipsis. Estamos ya entrando al capítulo 19. Esta es la serie Apocalipsis, la historia humana frente a ti. Bueno, el capítulo 19 tiene un enlace muy importante con el capítulo 4 y 5, ¿sí? Que ya lo hemos comentado, que según el texto, el título que se le otorgó siglos después, ¿no?, tiene que ver con la adoración celestial. Repasamos una cosita. Cuando hablamos de lo celestial, hay que tener en cuenta que no es algo físico o no es algo material. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo puedo imaginarme que así como un grupo de personas está en un recinto, digamos, teniendo un culto, así igual puede ocurrir en otro lugar físico de lo que denominamos cielo. Nosotros acá nos atenemos al concepto cielo en tanto un estado de vida distinto. Por ejemplo, en relación a lo que es la vida, como se dice, después de la muerte. En realidad el término vida después de la muerte sería, a mi entender, mejor comunicarlo a través de la pervivencia, ¿no?, del alma en otro estado de vida. ¿Ven? Es un tema complejo, no es un tema fácil de tratar o de entender también. Pero bueno, acá estamos en una situación de victoria, ¿no?, justamente en el cielo, dice, ¿no? El título que se le colocó, que según la versión bíblica, bueno, puede variar el concepto de lo que ponen de título, pero bueno, acá, Biblia de Jerusalén, por ejemplo, cantos triunfales en el cielo. Bien, entonces nos atenemos a esta cosa del cielo en tanto un estado de vida distinto. Bien, es un estado de vida en el cual hay un triunfo, hay un estado de triunfo en otro momento, digamos, que no podemos definir como espacio temporal, pero sí que lo definimos como cielo, en el cual hay un reconocimiento a la victoria final que Dios otorga. Ahora vamos a leer un poquito para contextualizarnos. Creo que había una pregunta, ¿sí? Sí, también sí, la para vemos entonces, la ver vemos, sí. Si por ahí justo tiene que ver con lo que estamos acá. Sí, justo esperaba el corte. A ver, Dai Torres, muchos saludos a Dai, un abrazo bien fuerte. Gracias por unirse. Muy bueno el programa, muy educativo, gracias. Mi pregunta es, ¿en qué termina todo el Apocalipsis? Es decir, ¿qué dice la Escritura para el final de nuestra historia? Bueno, muy bien, Dai, justamente estamos en eso. Viene bien la pregunta, porque como es, digamos, el libro de Apocalipsis, como el libro de Daniel, como otros textos del Antiguo Testamento, escrito en esta forma de espiral, justamente estamos yendo hacia un cierre. Tengamos en cuenta que la historia judeocristiana, la comprensión de la historia judeocristiana, no es circular como era, por ejemplo, la historia para los incas o la historia en sí para
todas las creencias que se agrupan bajo lo que denominamos el hinduismo, ¿no? En Oriente. Es una historia lineal, por eso yo comentaba, en Génesis capítulo 12, nace ahí este pacto y esta incorporación a otro reino, ¿sí? Dentro de lo que antes se consideraba la historia sagrada, y vamos hacia un final, ¿no? En la concepción occidental. Entonces, muy bien la pregunta, y ahora vamos a ir dilucidando este tema. Bien, vamos a ir leyendo. Después oí en el cielo, ¿sí? Tengamos en cuenta lo que recién vimos con respecto al cielo. Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía. ¿Vieron el cómo? Este comparativo. El cómo es, bueno, lo que el profeta, lo que la escuela profética nos permite a nosotros entender aquello que escuchó. ¿Cómo tal cosa? ¿Sí? Hay que aclarar eso, porque si yo digo, escuché, digamos, un gran ruido, es una cosa. Ahora, como un gran ruido es otra. En el sentido de decir, me parece que era, y se los muestro para que ustedes lo entiendan como si fuera esto. No es un comparativo. Claro. Un comparativo. Un comparativo, no es que era eso. Claro, no es una afirmación. Exactamente. No es una afirmación. Está diciendo, es un cómo. Mira, claro. ¿Y cómo está el día? Y está como hace una semana. O está como la noche, o está, porque todo está claro, y qué sé yo. Pero es eso y no, te doy una idea de cómo. Claro. Pero después cada día es único. Bueno, claro. Acá era algo único, y a él, para darnos la idea, es como una muchedumbre inmensa que cantaba tal cosa. Bien, que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Este es el reclamo, ¿no?, de la iglesia del primer siglo. Porque ha juzgado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su prostitución, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Estos siervos que dieron su sangre son los mártires, ¿no? O sea, los que dan testimonio a través de su muerte, que para los primeros padres de la iglesia era muy importante la cuestión del martirio, y era hasta entregarse al martirio para que esa sangre diera frutos y semillas, como decían ellos, por ejemplo Tertuliano, de vida eterna. ¿Qué significaba? Que iban a convertir o hacer que otros creyeran en la fe cristiana. Por segunda vez dijeron, aleluya, su humareda se eleva por los siglos de los siglos. Esto es interesante porque hace como una referencia a la Gehenna, que se tomó la idea del infierno, justamente, de los lugares, claro, del inframundo en Jerusalén, de el lado, digamos, más abandonado de la ciudad de Jerusalén, donde antiguamente había un basural, donde se quemaba la basura, y claro, era un humo que nunca se apagaba. De ahí viene el concepto de infierno, del humo que nunca se apaga. Tiraban y tiraban basura, ¿cierto? Exacto. Y bueno, siempre estaba prendido, porque siempre sí, la basura caía y como caía. Como lamentablemente a veces ocurre como acá en el barrio. Pero no hay que quemar la basura, no hay que quemar las bolsas de plástico, no, de polietileno, porque eso contamina todo lo que está alrededor. Es muy malo, así que no quemen basura. Como los que cuando justo ahorita que salió un minuto, veo que están preparando las parrillas. Sí. Y le meten pues el carbón con todo y bolsa, están quemando las bolsas. Digo, pobre gente, por favor. Aparte que las intoxican, nos intoxican a todos, ¿no? Porque el monóxido de carbono y todo lo que puedan, desde la química que pueda decirse, se está metiendo ahí. Y no es no es bueno, no es bueno porque contamina, lamentablemente. Así que las bolsas no. Sí. Bueno, en Jerusalén se quemaba la basura y ese humo ascendía. ¿Qué iba a parar ahí? Bueno, animales muertos, a veces personas desaparecidas, lamentablemente, y basura de todo tipo que se juntaba de la ciudad. Bueno, de ahí sale el concepto de infierno, de esa podredumbre, de ahí sale la noción de lo que implicaba la separación final del estado de vida superior. Entonces, cuando acá escriben, su humareda se eleva por los siglos de los siglos, en griego sería eis aion anton aionon, o sea, por siempre, no hay fin. Y acá es donde es muy interesante el concepto de
el concepto de infierno, que después, durante la Edad Media, por ahí mucho, y después también en el siglo XVI al XIX, bajo la teología protestante, se trabajó mucho esto, para meter miedo, ¿no? En muchos casos meter miedo, mismo cuando la iglesia llega a tierras americanas, y los pueblos originarios no tenían un concepto del infierno, sí del inframundo, ¿sí? Como de lugares bajos, pero no un concepto del infierno donde supuestamente un castigo sería eterno. Lo que se interpreta ya en el siglo XX es que el castigo tiene consecuencias eternas, pero no que eternamente alguien estará sufriendo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, en el sentido de decir, no es que se van a quemar por siempre, su carne va a estar siendo quemada, sino que eisaion antonaionon significa en griego, esto va a ser para siempre. El olvido de lo bueno para ese alma va a ser para siempre. Que es distinto de decir se va a estar quemando siempre ahí. Tu carne, tu hueso, no, o sea, todo. No, claro. Porque si yo interpreto que el concepto de cielo tiene que ver con una cuestión de estado de vida, el concepto de inframundo, el concepto del Sheol, el concepto del Hades, el concepto del ínferos, o en latín, o sea, los lugares bajos, no tienen que ver con algo material, porque si no estaría haciendo una mala exégesis. Si yo hago una exégesis donde el cielo es un estado de vida distinto al material, una relación, digamos, de otra dimensión, es de otra dimensión también la condenación. ¿Qué es lo peor que le puede pasar, según los cristianos del primer siglo y del siglo II y de los que vinieron después? ¿Qué es lo peor que podía pasar para una persona? No poder contemplar a Dios. Vos fíjate que del capítulo 1 en adelante es la contemplación. Oí, vi, subí, como que lo que está arriba es mejor, lo que está arriba en el sentido de otro estado. Entonces, ¿qué era lo peor para ellos? No poder oír, no poder ver, no poder expresar. Y ahí viene el concepto eternamente la condenación, ¿cuál va a ser para el alma? Y no poder ver, oír o expresar lo que es para Dios. O sea, estar privado de la cercanía de Dios. Ahí está el infierno. Estar lejos de la presencia de Dios, digamos. Sí, así, de esa presencia inmanente o espiritual. Ahí está el infierno. Si yo interpreto para meter miedo que es un lugar físico, y puedo hacerlo, pero no me estoy ajustando, un poquito, digamos, bastante alejado estoy de lo que es la concepción oriental en este sentido. Que es lo que a veces, es que el problema es ese, que no tomamos en cuenta justamente todo este contexto del que siempre hablamos a la hora de interpretar. Ahí nos alejamos. Claro, entonces, viste, yo lo tomo literal. Claro. Entonces digo, bueno, a ver, la humareda se eleva por los siglos. Bueno, o sea, que yo estoy acá y voy a ver el humo que es como si interpreto la parábola del rico y Lázaro, que se me viene ahora a la mente, y muchos la interpretan literal, pero Jesús tomó una tradición que los rabinos mantenían acerca de cómo explicar la partida del alma al paraíso y la partida del alma a lo que no era el paraíso. Entonces, bueno, el que sufrió acá, por su humildad, por su dedicación, tendrá gloria futura. También es muy taxativo, no vamos a entrar en este tema porque es como que si sufrís tenés otra cosa, si la pasás bien, no va por ese lado. La interpretación de Jesús tampoco fue por ese lado, sino que fue donde estaba el corazón, donde estaba puesto el corazón, estaba supuestamente la persona, y si estaba en las riquezas, bueno, la finalidad de esto no era esa. Entonces, ¿qué dice? Estaba separado. A ver, si yo lo interpreto literal, voy a decir que estoy en un lugar y estoy viendo cómo el otro sufre. Y hay gente que lo interpreta así, claro, y es un error garrafal. Es una parábola, es un contexto de parábola, antes del capítulo, después del capítulo, con lo cual, ¿qué significa esto? Bueno, significa que el estado de vida superior va a ser para aquellos que pudieron contemplar en la tierra o en sus vidas tal cosa. Los otros no van a ser privados de eso. Más allá de por qué, viene la privación de esto, de poder cantar, de poder hablar, de poder expresar, de poder admirar, de poder sentir, ¿no? En el sentido de otra dimensión donde esté el alma ubicada. Bueno, es bastante complejo, pero digamos, apunta por eso, para desmaterializarlo, lo decimos, porque si no,
vas a quemarte por siempre. No, quemarte por siempre significa que el alma estará privada de la contemplación de lo más puro que hay, de esa luz divina. Bueno, ya está. Era la interpretación, digamos, más cercana que tenían los cristianos y también parte del judaísmo de lo que era el infierno. Porque acá se está hablando de eso. Claro. ¿No? Una vez dada la retribución, acá volvemos con lo que nuestro amigo Dai comentaba. ¿Cuál es la finalidad del Apocalipsis? Bueno, el Apocalipsis es la revelación que para el primer siglo los cristianos interpretaron, la revelación que luego se fue desarrollando en la historia, en otra interpretación que es la historicista, y que nosotros podemos aplicar ambas a decir, bueno, ¿qué estoy viviendo hoy? ¿Cómo veo el mundo hoy? ¿Y a qué apunta el mundo? Para los primeros cristianos apuntaba a esto, a los cantos triunfales, a la destrucción de un sistema que los oprimía y a la vida eterna. Bueno, nosotros tenemos que plantearnos qué esperamos del futuro, ¿no? Bien, sí. Sí, no, solo importante lo que usted, acaba de decir con esto de que estamos en un contexto de parábolas. Hay otro tema que siempre nos lleva a cometer el error, como lo que acabamos de mencionar, que si no tomamos en cuenta las figuras literarias, vuelta, lo tomamos literal y todo es así. Claro. Si no tomamos en cuenta de que esta es una parábola, que es solamente una forma de contar las cosas para explicar algo, bueno, ahí también nos desviamos nuevamente, ¿no? Exactamente. Para reforzar un poquito. Para aclarar. No, está perfecto. El género literario marca la posibilidad que vos tenés de interpretar. Si vos estás bajo un género que es dogmático, que tiene que ver con reglamentaciones, y no esperes parábolas o una interpretación simbólica, es literal, porque esto es así, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, y después interpretamos, pero interpretamos sobre eso. Ahora, si yo estoy en un contexto profético, sea judío, sea cristiano, sea musulmán, tengo que tener en cuenta que si yo estoy leyendo profecía, significa no una evidencia, sino la capacidad de entender el mundo, y eso es otro tipo de género. Entonces yo no puedo aplicar sobre un género apocalíptico una cuestión dogmática. No. Si estoy leyendo evangelios, no puedo aplicar una cuestión apocalíptica y trasladar todo a lo profético, dejando de lado el sentido de los evangelios, porque es el evangelio de Jesucristo, pero cuadriforme, porque existe Marcos, Mateo, Lucas, Juan, y otros que quedaron en el olvido, y otros que quedaron fuera. Claro. Después veremos un día ese tema, ¿no? Pero bueno, tenemos 4, porque era muy simbólico el tema 4 y todo eso. Pero, ojo, pues si estoy en un contexto de parábola dentro del evangelio, no puedo sacar una doctrina. ¿Se entiende lo que digo? O sea, ojo con eso porque, como se dice en criollo, meto la pata, ¿no? Claro. O sea, me estoy equivocando porque digo, si estoy leyendo que un capítulo antes o 2 hay parábolas y 2 capítulos después sigue habiendo parábolas, estoy en un contexto de parábolas. No me lo marca por ahí la Biblia, aunque algo la Biblia de Jerusalén dice, ¿no? Las parábolas y te marca. Bueno, eso digamos es interesante porque te está marcando, digamos, la distribución de los capítulos, ¿no? Y no hay que tenerlo en menos, porque si no, yo de acá, bueno, digo, saco el concepto de infierno, doctrina número 39. El infierno es, y tomo de acá, y no, porque el contexto no me da, es un contexto profético que estoy sacando un versículo y poniéndolo donde me parece que tiene que ir o donde me conviene que tiene que ir, y eso no está bien, a mi entender, porque voy tomando de todos lados, lo uno todo, con Popsicol, y después o con la gotita, y después lo presento. Claro. Y armas un robotcito, pero todo deforme, de todos los colores y de todas las formas que no cuadran. Claro. Profe, y hablando, perdón, y hablando de esto, de que tomo lo que me conviene, aquí hay otro tema. A mí, que me gusta tomar lo que me conviene, si soy literal, siempre, entre comillas siempre, no es así, porque si no, estaría manco, estaría sin brazos, mi ojo me lo hubiese tenido que sacar por mirar lo que no debo, bueno, me hubiese cortado la lengua. Claro, muchos lamentablemente tomaron en cuenta eso de forma literal. Pero claro, ha ocurrido con uno de los grandes pensadores cristianos, Orígenes, de Alejandría, en la zona del norte de África, que se autocastró. Justamente, claro, ¿no?
por esta cuestión de tomar literalmente ciertas cosas, y por eso la Iglesia no lo consideró santo, porque él mutiló su cuerpo, ¿no? Y por eso pero había no les muchos conviene. así, claro, había muchos así. Si bien los padres de la Iglesia o los teólogos medievales interpretan, bueno, dentro de las formas de interpretación, la primera lectura tiene que ser literal, después viene la alegórica, analógica, ¿no? Simbólica, porque tengo que ver el contexto. Eso es muy importante. Claro. Bien, versículo 4. Entonces los 24 ancianos, que ya los hemos estudiado, los 4 vivientes, se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo amén, aleluya. O sea, cuando dicen amén en hebreo, que así sea, ¿no? Que así sea, tiene que ver con que, no que así sea porque nosotros lo sabemos, sino que así sea porque así tiene que ser, desde arriba dado, ¿no? No amerita la interpretación del ser humano. Y salió una voz del trono, estamos en el contexto del santuario, el lugar santísimo, que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le temen, pequeños y grandes. Y oí el ruido de muchedumbre inmensa, acá el cómo, de muchedumbre inmensa que habíamos leído en el versículo 1, como el ruido de grandes aguas y como el fragor de truenos. Y decían, aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Ven que acá le está dando el término todopoderoso, el Shaddai, el Pantocrator, o sea, el máximo nombre que se le puede otorgar a Dios, un nombre de realeza, por la victoria. Y la victoria, ¿dónde la encontramos? En el capítulo 18, versículo 21. Un ángel poderoso alzó una piedra y la arrojó al mar, y dijo, así será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no aparecerá más. Y en ella fue hallada, dice el versículo 24, la sangre, y ahí quedó, no se nos comenta más. Todo esto en forma simbólica, es la destrucción, la caída de un sistema, desde el siglo III hasta el V, la caída del Imperio Romano, y luego lo que podamos ir interpretando en la historia, ¿no? Bien. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se le ha conseguido vestirse de lino, el símbolo de la pureza, deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos, eso lo encontramos en el mensaje a la iglesia de Sardis, capítulo 3, ya 1 al 5, encontramos este tema del lino y la vestidura de los santos, ¿no? Pero acá tenemos las bodas del Cordero, que nos remite al Evangelio, ¿no? A esta concepción de Jesús, o el Cristo victorioso, ¿no? Para los cristianos, que se va a casar, que desposa a una mujer, que no es la mujer del capítulo 17-18, por supuesto. Claro. Más bien, ven que ahí se contrapone una mujer con otra, pero que sí nos puede remitir, según la interpretación, a la mujer del capítulo 12. Digo según la interpretación, porque en la interpretación, por ejemplo, teológica, exegética, católica, la mujer del capítulo 12 es María, madre de Jesús. En la interpretación protestante, en algunos casos, es la iglesia. Bien, bueno, pero claro, vamos a dejarlo ahí, ahora seguimos. Luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero, el Cordero inmolado, en capítulo 4 y 5. Me dijo además, estas son palabras verdaderas. Entonces me postré. Cuando hablamos de postrar es todo el cuerpo en el suelo, digamos, ¿no? No arrodillado, sino todo el cuerpo echado. Me postré a sus pies para adorarle, típico, ¿no? Acercarse al pie. Vieron que generalmente, hago un paréntesis acá, la gente cuando asiste a templos, por ejemplo, templos budistas, templos hindúes, templos católicos, la gente toca los pies o parte de la imagen de la deidad o del santo, de la santa que está recordando en ese momento, ¿no? Y luego lo lleva a su boca. Esto no es nada nuevo, esto es milenario, ya lo hacían los romanos y los griegos, ¿no? Esto de tocar y llevarlo a la boca o quizás al corazón, pero generalmente a la boca, tiene que ver con esto de que haya una transmisión, ¿no? De esa espiritualidad. Como que recibir algo, claro, como sí, atraer algo. Sí, exactamente, es una cuestión muy, muy tradicional, ¿no? Y acá también, acercarse a los pies, ¿no? Bien. Pero claro, ¿qué le dijo el ángel? No, cuidado, yo soy un siervo como tú.
no soy un Dios, o sea que no tengo que recibir esta veneración. Y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Y acá el testimonio de Jesús está en Apocalipsis 12:17, donde se habla de que el testimonio de Jesús tiene que ver con la observancia de los mandamientos y el espíritu profético, tener en cuenta cómo analizar la historia. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Bien, luego entonces va a hablar acá del combate escatológico, ahora igual hacemos un corte, va a hablar del combate escatológico en este cielo abierto que nos remite al capítulo 8, versículo 5, que es, entre el momento, dado el contexto del santuario, que Jesucristo deja de ministrar ante Dios, se hace el silencio en el cielo y Jesucristo viene a la tierra, por así decirlo, a dar la victoria. Ahora, todo en esto en un cuadro simbólico, ¿no? Entonces nos remite de nuevo a Apocalipsis capítulo 8:5, porque el cielo está abierto, se vacía. En ese vaciamiento viene entonces la renovación del mundo. Bueno, podríamos dejar acá, hacer un pequeño corte para acomodar ideas y que si surgen preguntas se hagan y luego continuamos. Seguramente no vamos a llegar a todo el capítulo 19, pero por lo menos vamos dejando ya algunos tips para entenderlo. Vamos avanzando. Bien, aquí aprovecho a leer un poquito de lo que los que nos están saludando. A Ruth, que nos escucha desde Lima, desde Perú, muchos abrazos, ella es mi hermana, así que gracias por estar siempre prendida. A Juan Romero, mira, mi cuñado, ¿eh? Y Juan Romero, cada vez que me acuerdo de Juan Romero, me acuerdo de un locutor que hay, o que había, no sé si se irá, en lo que era Voz Cristiana, quizás has escuchado, no sé, la cadena Voz Cristiana creo que viene desde el Caribe, Miami, bueno, esa zona. Mira vos. Sí, sí. Bueno. Y a Day Torres, gracias por estar ahí, por las preguntas. Buen día, muchas bendiciones. A Javier Estrada, un abrazo. Recuerda que esta es tu casa, siempre que quieras venir, las puertas están abiertas. Juan dice, hola David, excelente el programa, bendiciones, muchas gracias. Por cierto, feliz cumpleaños, me dice. Bueno, esta semana estuve cumpliendo unos añitos más, no se notan, pero bueno, los cumplí. A Richard Chiriboga, también desde Perú. Saludos David, muchas gracias Richard, un abrazo para ti, para toda tu familia, feliz cumple, dice Javier. Abrazos. Bueno, a todos, a Lilita Barahona también un abrazo fuerte, muchos saludos y gracias por estar con nosotros, y a todos los que nos escuchan por la 109, por maya10.com, los diferentes medios por los cuales transmitimos el programa. Muchísimas gracias. Tendríamos que ir a Perú un día, ¿no? Entonces, por favor, eso es obligatorio. Estaría bueno que haya una invitación, ya que voy a Chile, bueno, ir un poquito más arriba para... Hay que ir avanzando de a poco, claro, no podemos, no podemos ponernos límites, las barreras no hay que ponerlas. No, pero en serio, sería lindo, poder estar en Lima o en distintas regiones. Por ahí podemos arrancar. Sí. O podemos ir de aquí, sur, entrar por Puno, mira que tiene Claro, por ejemplo. Claro. ¿Qué sé yo? Hay muchas formas. Interesante. Lindo, me encantaría. Seguro que va a llegar el momento, profesor. Buenísimo. Va a llegar el momento. Bueno, muchas gracias a toda la gente. Sigan mandando sus preguntas, sigan haciendo sus comentarios, porque es interesante. Como siempre lo decimos, esto enriquece el programa. Y nos ayuda pues a poder desenvolver los temas, ¿no? De una forma más abierta, más amena. Así que, ya saben, nada más escríbanos y nosotros siempre esperando sus comentarios y preguntas. Continuemos, profesor, ya estamos en la última parte, así que a la gente, muchas gracias. Vamos a seguir. Bien, bueno, lo último que podríamos ir comentando para cerrar es que a partir del versículo 11 del capítulo 19 hasta el versículo 21 tenemos lo que se llama el combate escatológico. Bueno, esto es un título que se coloca, que no está originalmente en la escritura. Recordamos que la escritura se escribió en griego, se escribió en hebreo el antiguo, denominado Antiguo Testamento, en griego el Nuevo, pero no existe el concepto de título o subtítulo en los escritos antiguos. Pero si hablamos de combate escatológico, también tenemos que tener en cuenta que es un título que se le coloca y que el que lo colocó también tuvo una intencionalidad, ¿no? Y hablamos de escatología, que en griego es hatos, se refiere justamente al fin de los tiempos. Un poco lo que Dai comentaba, ¿no? ¿Cuál va a ser la solución de todo esto? O ¿cuál va a ser la resolución? Bueno, al fin de los tiempos. ¿Para quién? Bueno, volvemos con el tema. Para los cristianos del siglo I era para ellos. Para los cristianos medievales era para ellos, porque también pensaban en el fin de los tiempos en su tiempo. Y en la actualidad también un cristiano podría pensar, un judío podría pensar, un musulmán podría pensar en el fin de los tiempos
para él hoy. Entonces ahí hay una triple aplicación. Dice el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco y el que lo monta se llama fiel y veraz y juzga y combate con justicia. Estos son atributos, digamos, que se le aplican en los primeros siglos a Jesucristo. Y ahora viene una definición que nos remite al capítulo 1 también, ¿no? Versículos 9 al 20. Sus ojos llama de fuego, sobre su cabeza muchas diademas, símbolo de victoria, de realeza. Lleva escrito un nombre que solo él conoce. El tema del nombre es muy importante. Justamente una de las digamos, retribuciones que se le da a una de las iglesias en capítulo 2 de Apocalipsis es, y le daré un nombre nuevo. Creo que es la iglesia de Éfeso, ¿no? El nombre es la caracterización, y era la caracterización de la persona. Por eso a Dios, según las circunstancias, se le aplica un nombre. Porque si yo digo todopoderoso, como recién vimos, es por una característica y una cualidad y un momento. Si digo Dios de los ejércitos, ¿de qué ejércitos? De los celestiales. ¿Pero que hay un ejército en el cielo? En la interpretación antigua, cuando ya lo habíamos hablado, cuando peleaban ejércitos en la tierra de uno contra otro, por ejemplo, Babilonia contra los hebreos, era el Dios de Babilonia contra el Dios de los hebreos, por lo cual por eso es Dios de los ejércitos. Porque era el concepto de que, como Moisés, si levanto los brazos ganan, si bajo los brazos pierden. Un concepto muy antiguo, muy arcaico también, que introduce esta cosa de que Dios pelea por su pueblo, ¿no? Es una interpretación que podemos dar y lo aclaro en ese sentido. Viste un manto empapado en sangre, esto nos remite al capítulo 14 también, y el tema de las retribuciones a partir de las trompetas. Su nombre es la palabra de Dios, ¿no? Esta espada aguda de dos filos. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco, le seguían sobre sus caballos, con lo cual, ¿quiénes son los que están vestidos de blanco? Los mártires. O sea, aquellos que dan testimonio son aquí en la tierra los que forman parte de ese ejército. Bien. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos, o sea, a los que no son del grupo victorioso, y él los regirá con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino de la ira furiosa de Dios. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bueno, toda una aplicación muy escatológica realmente, ¿no? Sobre Cristo. Luego vi un ángel de pie sobre el sol que gritaba con fuerte voz a todas las aves que volaban por lo alto del cielo: vengan y reúnanse para el gran banquete de Dios. Aves, en realidad cuervos, ¿no? Para que coman carne de reyes, de tribunos. Estamos acá, el tribuno, que era una categoría política romana. El tribuno de la plebe, era como no era un senador, pero era un representante, ¿no? Que justamente estaba en las tribunas de ese parlamento romano. Carne de tribuno, carne de valientes, carne de caballos, jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, pequeños y grandes. Introduce el caballo, justamente un animal que lamentablemente, como otros animales, se comen actualmente y se comían antes, y no eran animales limpios para comer. Vi entonces a la bestia de los reyes de la tierra reunidos para el combate. La bestia es capturada, el falso profeta, los que adoran su imagen. Bien, ¿y qué ocurre? Son arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ya explicamos el concepto de infierno, la gehenna, el fuego que no se acaba, porque las consecuencias son eternas, no porque haya un padecimiento eterno, sino que las consecuencias en sí, como el humo que sube, será para siempre. Eisaion Antonaionon, que era el término griego. Finalmente dice, los demás fueron exterminados por la espada, que sale, o sea que el juicio se da a través de lo que es la escritura, en el contexto cristiano, y todas las aves se hartaron de sus carnes. Implica que finalmente habrá una victoria completa. Acá nos remite a Ezequiel capítulo 39, versículo 20, lo podríamos leer para tomar un poquito de lo que se denomina Antiguo Testamento, donde dice acá: os hartaréis a mi mesa de caballos y caballeros, de héroes y de toda clase de guerreros. Palabra de Dios, ¿no? Y justamente, si ustedes se fijan en el contexto, está hablando acá de Gog y Magog, dos lugares que un día vamos a comentar a qué se refieren, y que tienen que ver con esto también de poderes que se oponen o que se han opuesto a lo que era el denominado pueblo que le pertenecía a Dios, ¿no? Bueno, con esto cerraríamos por hoy. Vamos a retomar el capítulo 19, pero para que Dai y todos los que estaban escuchando vean, la interpretación tiene que ver con esto, ¿no? El fin escatológico es el fin que le va acompañando al tiempo a cada grupo que va viviendo en la historia,
porque cada grupo considera que finalmente es el momento último en el cual se está viviendo la historia humana. Perfecto, profesor. Bien, usted, como siempre, justito. ¿Viste? Sí, ya estoy acostumbrado a la hora de clase y entonces Exacto. ya eso está marcado en mi vida. Bueno, muchísimas gracias. A toda la gente le agradecemos un montón por haber estado presentes en el programa. No me quiero olvidar, un saludo a Gloria, que siempre, también desde el principio nos sigue, siempre nos acompaña, está su live, está bueno, siempre de algún modo nos apoya, así que un saludo y un abrazo bien grande a toda la gente que nos escucha desde los diferentes lugares, aquí en Celina, en Madero, en Barrio Otoño, en La Salada, en Lugano, donde nos escuchen. Muchos saludos. Profesor, sí, yo sé que usted quiere mandar saludos, así que... Y alumnos y alumnas acá de la escuela de la asociación, de quinto A, quinto B, sexto año, que capaz alguno estaba siguiendo el programa. Bueno, Roxana y a Mirko, que también estaba. Ahí está, claro, a Roxana, a Mirko, un abrazo fuerte. Profesor, nos ofrecieron tamales, no sé si llegarán, no sé si era una broma o es cierto, pero mira, si bueno, es cierto, los tamales, bienvenidos, Javiercito, ya lo mandé al aire, así que todavía no desayunamos, ¿no, profesor? Yo no desayuné todavía, así que... No, yo me tomé algo rápido. Un litro de agua de la mañana. Yo también agüita nomás. Eso sí. Yo un par de tazas de agua y para no desmayarme. No, y así que nuestro estómago está disponible. No hay ningún problema, acá estamos como siempre. Muchísimas gracias a todos, profesor, muchas gracias. Gracias a todos los oyentes. No se olviden, vía Facebook, vía YouTube, nos pueden encontrar como En Contacto Baires. Y todos los martes, 23 horas, hora argentina, también nos pueden escuchar a través de este mismo medio. Muchas gracias, 9 de la mañana, el próximo sábado, estamos en este programa que se llama En Contacto. Será hasta la próxima. Y bueno, me están pisando acá con la voz. Nos estamos reencontrando entonces la próxima. Muchas gracias, bendiciones a todos. Si mi barco se hundirá, ¿para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás?